Hola, Hola, profe. vamos a empezar a ver una materia. Vamos a hablar sobre las rocas sedimentarias y cuál es el proceso que permite que se formen. Entonces, lo importante es entender que rocas sedimentarias viene de la palabra sedimento, ¿cierto? Los sedimentos son los restos, pueden ser orgánicos, o sea, de origen animal, vegetal, o inorgánicos. Cuando hablamos de sedimentos inorgánicos nos referimos básicamente a pedazos o trozos de roca, ¿ya? Estas rocas se pueden fragmentar con el tiempo, producto de los cambios de temperatura, producto de los choques entre ellas, producto de la erosión que pueden sufrir cuando van bajando, por ejemplo, las laderas de un cerro a través de aluviones, producto del roce que generan una de las fuerzas erosivas más grandes del planeta, que son los glaciares, que forman las morrenas glaciales. Entonces todo eso va generando sedimentos, ¿ya? Sedimentos rocosos, o sea, sedimentos de origen inorgánico. Entonces obviamente las rocas sedimentarias son rocas que se forman a partir de sedimentos que, dadas las diferencias de presión y temperatura, finalmente estos se compactan, ¿cierto? Y se cementan, generando rocas. La diagénesis es el proceso de formación de una roca a partir de sedimentos sueltos que sufren un proceso de compactación y cementación, lo que les decía, ¿cierto? A veces confluyen líquidos, por ejemplo, líquidos que percolan, especialmente agua que percolan, ¿cierto? Van percolando, algunas pueden ser aguas ácidas, otras pueden ser aguas alcalinas, dependiendo de las condiciones del suelo o de los minerales que hay en superficie, y esto ayuda en ciertos procesos de compactación y cementación. La mayor parte de las veces la consolidación de los sedimentos se debe a la infiltración de las aguas que contienen materias disueltas. Cuando hablamos de materias disueltas nos referimos a químicos, ¿cierto?, que están disueltos en el agua, ¿ya? La diagénesis convierte así, por ejemplo, la arena en arenisca, o sea, la roca sedimentaria que nace a partir de la arena consolidada se llama arenisca. Por ejemplo, los lodos calcáreos, cuando se consolidan por diagénesis, se transforman en caliza, ¿ya? Caliza de origen orgánico. También hay caliza de origen inorgánico. Las cenizas volcánicas, cuando pasan por el proceso de diagénesis, transformándose en rocas, se transforman en cinerita. Y así tenemos rocas con un nombre particular, dependiendo el origen del sedimento, ¿ya? Entonces, pueden ser sedimentos de origen orgánico, por ejemplo, restos de árboles, restos de moluscos, restos de bivalvos, ¿cierto?, que van quedando en el fondo marino, o pueden ser sedimentos de rocas que han sido quebradas, que han sido erosionadas, y que finalmente por procesos como los que hemos nombrado, ¿cierto?, físico-químico, se produce una consolidación de esta. Estos son todos los procesos que pueden ocurrir para la formación de una roca sedimentaria, ¿ya? Oxidorreducción, deshidratación, recristalización, cementación, litificación, mineralización y sustitución de un mineral preexistente por otro. ¿Qué significa eso? Que hay veces, por ejemplo, en que una madera antigua, un tronco antiguo, o un bivalvo antiguo como las almejas, las tacas, en La Serena le llaman tacas a las almejas, con el tiempo, ¿cierto?, una vez que sedimentan, o producto de un cataclismo, ¿cierto?, un terremoto que recubrió a estos seres estando vivos,
bueno, obviamente mueren, y después por la falta de oxígeno de la zona de recubrimiento, ¿cierto? Finalmente se produce una solidificación de estos suelos y con el tiempo, ¿cierto?, se produce un cambio iónico, en donde iones de origen orgánico se intercambian por iones de origen inorgánico. Y ahí es cuando se produce la fosilización, como algo de origen orgánico se transforma como que fuese una roca inorgánica. Este proceso también es producto de diagénesis, ¿ya? Entonces ocurre la oxidorreducción, la deshidratación por compactación, ¿cierto?, de materiales, recristalización, cementación es cuando ya se consolida y litificación es la transformación en roca, mineralización y sustitución de un mineral preexistente por otro, por ejemplo, que es algo parecido al proceso de fosilización. En su conjunto, la autogénesis o diagénesis y los minerales resultantes de esta son calificados de autogénicos, ¿ya? Autogénicos porque se producen aparentemente solos, ¿cierto? Y los minerales resultantes de esta son calificados de autogénicos. El principio u origen de las rocas sedimentarias es la diagénesis, producto de cambios de presión y temperatura, ¿ya? Aquí debería ser cambios de presión y temperatura a presiones y temperatura más altas, ¿ya? Más altas. Vamos a arreglar el tiro esto porque me puede provocar después error. Bueno, después lo arreglo. Lo importante es que debería ser producto de cambios de presión y temperatura más altos, ¿ya? Más altos. ¿Por qué? Porque los suelos van profundizando en capas, ¿cierto? En sedimentos. Finalmente estos sedimentos se transforman en estratos una vez que ya son rocosos. Las rocas sedimentarias están compuestas por materiales transformados, formados por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, depositada por la erosión. Entonces tenemos la erosión eólica, la erosión fluvial, las aguas de escorrentía van arrastrando ciertos restos de hojas, de troncos, arrastran restos de roca que finalmente se acumulan en una zona, sedimentan, ¿cierto? Y producto de la diagénesis finalmente se transforman en rocas sedimentarias. Las rocas detríticas, viene de trozos o fragmentarias, se componen de partículas minerales o rocosas, ¿cierto? Cuando hablamos de partículas minerales se refiere a restos de roca producidas por la desintegración mecánica de otras rocas y transportadas, por ejemplo, por acción de las aguas de escorrentía. Las aguas de escorrentía son las aguas lluvias que corren por las laderas y van arrastrando materiales de origen detrítico, ¿cierto? Algunos de estos materiales mantienen un poco sus lados angulares producto de la fragmentación anterior y algunos con el tiempo, ¿cierto?, se van erosionando a tal punto que forman lo que llamamos huevillo, ¿cierto?, o ripio, que es material más bien rocoso, pero sin ángulos, ¿ya? Sin quiebres, producto de la erosión. Entonces, eso es lo típico, ¿cierto? Sin deterioro químico de las rocas, ¿cierto? Y son acarreadas hasta masas mayores de agua donde se depositan en capas, por ejemplo, las lutitas y las areniscas. Entonces, las aguas de escorrentía, los glaciares, son elementos clave para la formación de las rocas sedimentarias, ya que son los que arrastran estos materiales rocosos o detríticos, estos clastos. Algunos son angulares, algunos son más bien, ¿cómo se dice?, curvos, producto de la erosión, y finalmente estos terminan consolidando con el paso del tiempo al depositarse en fondos marinos, fondos de lago, fondos de río. Con el tiempo estos se van cubriendo de otros materiales, va aumentando la deshidratación, la compactación, la infiltración de químicos y ayudan a que se produzca la cementación de estos o la litificación conformando las rocas sedimentarias.
Ejemplo, las lutitas y las areniscas. Las rocas sedimentarias químicas se forman por sedimentación química de materiales que han estado en disolución durante su fase de transporte. ¿Ya? En estos procesos de sedimentación también pueden influir la actividad de organismos vivos, ¿ya? Por ejemplo, bacterias o fitoplancton o plancton, en cuyo caso se puede hablar de origen bioquímico u orgánico. Ejemplos de eso son el yeso, la anhidrita y las calizas. Tanto el yeso como la anhidrita y las calizas, si bien son de origen sedimentario, son minerales, ¿ya? Minerales de origen sedimentario, no son rocas. Entonces, cuando las aguas, ¿cierto?, tienen elementos químicos como el carbonato de calcio, finalmente la evaporación va a producir que se transforme en caliza. Y así, en estos procesos entonces de sedimentación también pueden influir, como les decía, organismos vivos como las bacterias, los líquenes, el musgo, el fitoplancton, el plancton, que ayudan a este proceso. En esa imagen, espérense un poquito, voy a sonarme. En esa imagen podemos ver estratos, ¿ya? Estratos. ¿Qué significa eso? Sedimentos consolidados, ¿ya? Y en la medida que uno va profundizando las capas de estratos, uno va retrocediendo en el tiempo geológico. Entonces, las capas que están normalmente arriba son eh, suelos no consolidados, después puede haber una capa de suelo consolidado, o puede ser la roca madre, pero en este caso toda esta formación es de origen sedimentario. Por lo tanto, uno puede ver por qué. Me doy cuenta de eso porque uno puede ver las capas, ¿cierto? Por ejemplo, esta capa que está acá puede ser porque, eh, no sé, hubieron erupciones volcánicas, después pudo haber habido un tsunami o una gran inundación porque se ve como lodo ahí. Ahí esto podría ser un tsunami, por ejemplo, que se ve mucha arena, y así sucesivamente. ¿Ya? Hay distintas capas que te hablan de lo que ocurrió en ese tiempo y cuál era el suelo mayoritario. Entonces es increíble cómo de alguna forma uno puede leer el tiempo, el pasado, estudiando los sedimentos, ¿cierto? Estudiando los estratos, ¿ya? Estos sedimentos que están aquí más abajo son más antiguos, obviamente, y se ve que son ya roca, están consolidados, ¿se dan cuenta? Aquí no se ve tanto como que fuera roca, aunque esto podría ser una arenisca, pero da la idea como que son tan más blandos que los de aquí abajo. Los de aquí abajo se ven hasta pulidos incluso, aunque puede ser por acción del agua, si este fuera un cauce de río, por ejemplo. Ahí tenemos un conglomerado de rocas que nos muestran que sufrieron erosión fluvial, ¿cierto? Seguramente fueron del fondo de un río, del fondo de un estero en algún momento. Por eso son clastos, ¿cierto? Trozos de roca, pero redondeados, porque las aguas de escorrentía hace que se muevan y se vayan erosionando unos con otros, formando estos trozos o fragmentos de roca más bien redondeados. Entonces, se habla de conglomerado o roca fósil, también se le conoce como roca fósil. ¿Por qué? Porque cada uno de estos clastos que está ahí, ¿cierto? Son rocas anteriores, más antiguas que la formación esta. Esto primero fue seguramente una arenisca, ¿cierto? Perdón, arena o arcilla con estas piedras que se movían producto de la escorrentía, por ejemplo, o la turbulencia de un río, y estos estaban en movimiento, pero llegó un momento que quizás el río se acabó, alguna sequía, eh, se secó todo esto, se deshidrató, hubieron suelos que compactaron esto hasta conformar un conglomerado, ¿cierto? Que es la arcilla que estaba en ese río originalmente, con rocas que estaban en movimiento, pero ahora están consolidadas, están formando una sola unidad, ¿cierto? Por eso se llama conglomerado, porque tiene, o también roca fósil, porque está compuesto por rocas anteriores a la formación del conglomerado. Entonces uno puede decir claramente que esta roca es más antigua que el conglomerado en sí, ¿ya? Por eso le llaman roca fósil también.
Pero la característica principal de esta roca fósil es que se ve que los clastos que lo conforman fueron erosionados anteriormente, ¿cierto?, por aguas en movimiento. Entonces, las aguas en movimiento hacen que estos choquen unos con otros, la misma arena, ¿cierto?, y va redondeándolos. Ahí tengo una caverna, una cueva natural, ¿cierto?, que nos muestra que aquí corre mucha agua de infiltración con abundante carbonato de calcio. Arriba seguramente hay algo que hace que por aquí baje agua, o arriba puede haber un lago, puede haber un río que corre, ¿cierto? Pero la roca primaria, ¿cierto?, que infiltra, que tiene porosidad, es carbonato de calcio, sin duda. ¿Por qué? Porque cada una de estas estalactitas son las que se forman de arriba hacia abajo, cada una de estas estalactitas está conformada por carbonato de calcio y nos muestra claramente cómo el recorrido del agua, ¿cierto?, formando así como estructura, ¿cierto?, sólida, pero es porque el agua va corriendo de a poco, ¿cierto? Una vez que se evapora la gota de agua, queda el carbonato de calcio formando esta estructura sólida. Entonces, cuando una de las formaciones de arriba hacia abajo se habla de estalactita, y cuando es de abajo hacia arriba se llama estalagmita. De abajo hacia arriba, estalagmita, y de arriba hacia abajo, estalactita. ¿Ya? Básicamente carbonato de calcio solidificado. En esta imagen podemos ver, ¿cierto?, también estratos, pueden ser erupciones volcánicas cercanas, por la forma que tiene se ve que es basalto, aparentemente. Entonces, seguramente son de origen magmático o volcánico, pueden ser erupciones volcánicas, como les dije, capas de lava que se solidificaron, pero con el tiempo algo ocurrió aquí que hizo que se curvaran, ¿ya? Esto no ocurrió así de forma natural. Entonces aquí, ¿qué es lo que me indica? Que aquí hay compresión, está sometido a compresión esto. Hay una fuerza que impide que esto avance hacia acá, ¿cierto?, hacia la derecha, pero hay otra fuerza que está empujando hacia la derecha y aquí hay una fuerza que impide el paso. Entonces se tienden a doblar, a ondular los estratos. Cuando se ondulan los estratos se habla de anticlinal, así. Cuando está hacia arriba se llama anticlinal. Y así hay formaciones rocosas en la cordillera con estas curvas características que nos indican los esfuerzos, las fuerzas que formaron la cordillera, ¿cierto? Claramente estos son fuerzas tectónicas. Por ejemplo, esto está seguramente en la placa sudamericana y debido a la presión, ¿cierto?, de la placa de Nazca, que está penetrando por abajo a la placa sudamericana, se producen estas compresiones, estas tremendas fuerzas que llegan a curvar las rocas, ¿ya? Finalmente estas rocas de repente quiebran y eso es lo que provoca los sismos, ¿ya? Entonces, si esa roca se quebrara, producto que ya no aguanta más compresión, se produce un sismo y hay una radiación de energía de ese sismo, que es lo que uno recibe como ondas sísmicas, por las ondas P y las ondas S. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillo? ¿Alguna duda? Ahí tenemos un fósil claramente de un triplodite, que es un animal que vivió hace muchos millones de años atrás, según entendemos, en el mar. ¿Ya? Entonces, en algún momento este animalito fue recubierto seguramente por un terremoto, por un cataclismo, y se pudo formar, ¿cierto?, la, la forma exacta de este animal. Pero ya no es material orgánico esto. Hubo un intercambio iónico entre los átomos de origen inorgánico por iones de origen, perdón, los átomos de origen orgánico se intercambiaron por átomos de origen inorgánico. Entonces tenemos aquí una estructura, aparentemente una lutita, que es un tipo de roca, ¿cierto?,
formada por granos finos, más finos que la arena. O sea, eso me forma una lutita, pero que capturó, ¿cierto?, este animalito que vivió en ese tiempo y que fue de repente cubierto por material. No sabemos por qué, pero seguramente algún tipo de cataclismo, algún tipo de terremoto, no sabemos. La gracia de los fósiles que no son muestras, ¿cierto?, de las especies que ahora ya no existen y que vivieron en nuestro planeta mucho antes que nosotros. Eso es lo interesante. Ahí tengo otro conglomerado, pero este conglomerado son de clastos angulares, ¿se dan cuenta? O sea, estos clastos, estos detritos de origen rocoso, no fueron erosionados fluvialmente como el conglomerado que vimos anteriormente, en donde vimos clastos o detritos redondeados producto de la erosión fluvial que sufrieron. Aquí no, aquí tenemos detritos, clastos que son angulares todavía. O sea, todavía tienen la forma que obtuvieron producto de la fragmentación de la roca madre, de la roca original. Esta fragmentación, ¿por qué ocurre originalmente? ¿Cómo se forman estos detritos? Bueno, los que han practicado andinismo o han ido a la cordillera se darán cuenta que en la alta cordillera, sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar, en general hay mucha roca lajosa, mucha roca fragmentada. Eso ocurre porque a veces llueve, a veces nieva. Una vez que nieva, se derrite la nieve, penetra las fracturas de las rocas y después en la noche se congela esta agua que está entre medio de las fracturas. Y como ustedes saben, el agua al congelarse aumenta su volumen y así va quebrando, quebrando y quebrando la roca producto de cambios de temperatura. De día, a los 2000 metros de altura pueden haber fácil 28 grados, 30 grados, 35 grados en verano, pero en la noche baja mucho la temperatura y pueden haber perfectamente 1 grado, 2 grados o varios grados bajo cero. Entonces eso va provocando la fragmentación de la roca por básicamente cambios de volumen del agua que reciben esta fractura. Entonces es por eso que en las cumbres siempre está la roca de esa forma, ¿ya? Muy quebrada, muy requebrajada. Ahí hay otro fósil, ¿cierto? En donde se puede ver una, una especie de ave, pero a su vez dicen ser que es uno de los primeros dinosaurios, que es un dinosaurio con muchas características de ave, ¿ya? Ustedes les ven las patas, ¿cierto? Son claramente patas de ave, pero tiene patas largas, ¿cierto? Las manos, ¿cierto? Los, los miembros superiores parecen alas, pero también tienen como garras. Entonces no me acuerdo el nombre, pero empieza con Arche, no sé cuánto. Y es bueno, yo no soy paleontólogo, pero es uno de los dinosaurios voladores, que dicen que tenía plumas. Algunos piensan que eso es evolución, otros dicen, bueno, si el creador hizo las aves, hizo los dinosaurios, ¿por qué no deberían de parecerse? Bueno, hay dos formas de verlo, ya sea por la teoría de la evolución o por la creación. Acá tenemos lodos calcáreos, o sea, lodos de fondos marinos seguramente, o de lagos, en donde vemos mucho sedimento de origen orgánico, animal, de moluscos, bivalvos, caracoles, que se fueron acumulando en el fondo. Se ve que hay mucha hematita, ¿cierto? Ese color claramente habla de óxido de hierro. ¿No? Es lo que conforma después la arcilla, ¿cierto? Con el tiempo. No sé si eran suelos arcillosos, puede ser, y finalmente es una mezcla, ¿cierto?, entre lodos calcáreos con arcilla, formando también esto que es una estructura fósil también, ¿ya? Independiente que haya o no intercambio iónico en la estructura orgánica, ¿ya? Entonces también es una roca sedimentaria de origen orgánico, ¿cierto? Y también podemos pensar que son fósiles, o podemos decir que son fósiles porque son restos de seres vivos que vivieron antiguamente. No sé si ustedes han ido a la cordillera o, bueno, yo practicaba andinismo
y en un sector llamado Lo Valdés, que está frente a Baños Morales, como a los 2.300, 2.400 metros de altura, hay abundancia de fósiles de origen marino. ¿Eh? Estamos hablando de los 2.500 metros de altura, casi en la frontera con Argentina. Se encuentran almejas, amonites, nunca he encontrado un triglodite, pero sí amonites y muchos tipos de almejas, o cholgas, o choritos, como los llaman acá en Chile, petrificadas, de las cuales tengo varias especies. Quizá en otra clase se las puedo mostrar. Entonces, interesante cómo eso te indica que esos estratos que están ahí en la cordillera, ¿cierto?, de origen sedimentario, casi en la frontera con Argentina, en algún momento fueron restos de fondos marinos, ¿ya? Y ahora están a 2.500 metros de altura. Entonces eso nos habla de las fuerzas tectónicas que permitieron que se levantaran esos suelos que originalmente eran sedimentos marinos, ¿ya? Es una posibilidad. Otra posibilidad es que todo eso haya estado cubierto de agua, ¿cierto?, años atrás, y después, es cierto, se levantó, no sé. Todas calcáreas, nuevamente, o sea, es algo parecido a lo que teníamos antes, algo parecido a eso, pero con material de origen orgánico mucho más fino, mucho más pequeño de tamaño. Esas son las tobas calcáreas, ¿ya? O sea, de origen, también hay mucha caliza aquí, carbonato de calcio de origen orgánico, ¿ya? También te muestra, ¿cierto?, las presiones que hubieron acá, porque esta formación curva no es natural, ¿cierto? Tiene que ser producto de presiones de los suelos que hace que esto se mueva de esta manera. Y vaya formando estas formas como irregulares, poco comunes. Hay un martillo para entender más o menos el tamaño de esta formación. Eso respecto a las rocas sedimentarias, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Voy a abrir otro PowerPoint. Esperemos un poquito. Voy a pausar esto un poco. Rocas metamórficas. Y ahora les comparto el PowerPoint. Ya, rocas metamórficas. Entonces, como les he dicho anteriormente, las rocas metamórficas se forman a partir de rocas anteriores, que pueden ser rocas magmáticas, plutónicas o intrusivas, o sea, magmáticas que enfriaron lentamente bajo la Tierra, y también pueden ser rocas sedimentarias, que al encontrarse muy profundo bajo la Tierra, llega el momento que la roca original, la roca sedimentaria o la roca magmática ya no está en equilibrio, producto de este aumento de presión enorme o de temperatura enorme. Ese aumento de temperatura y presión puede ser por un contacto cercano a un magma, ¿cierto?, que aún no ha solidificado, o puede ser producto de la misma profundización de estas rocas, ¿ya? Acuérdense que las rocas van profundizando con el tiempo, formando estratos. Entonces estos estratos pueden encontrarse, ¿cierto?, a mucha profundidad, lo que significa un aumento de temperatura grande que hace que ya la roca no esté en equilibrio, ¿ya? No está a la temperatura y presión en que fue formada originalmente. Por lo tanto, la estructura química, las moléculas, los minerales, se cambian por otros, ¿ya? Eso es lo que se llama metamorfismo. Roca metamórfica, entonces. Bueno, vamos a ver los conceptos básicos, las zonas metamórficas, los grados metamórficos, las series y fases metamórficas, aspectos físico-químicos de los procesos metamórficos, la textura de las rocas, cambios en las rocas debido al metamorfismo, tipos de metamorfismo, tipos de rocas metamórficas. Todo esto vamos a ver en este PowerPoint. Metamorfismo. ¿Qué es el metamorfismo? Es un cambio de forma o proceso geológico interno en un sistema cerrado, mediante el cual las rocas sufren una serie de transformaciones en estado sólido,
debido a la presión y temperaturas elevadas. Entonces, las claves para el metamorfismo es el aumento de presión y el aumento de temperatura sobre la capacidad de la roca original. ¿Ya? Cuando ya la presión y la temperatura están por sobre los elementos, los minerales que conformen esa roca original, ya se tiene que producir una transformación, ¿cierto? Entonces un mineral deja de ser ese mineral y pasa a ser otro mineral, que puede ser estable o puede, entre comillas, cristalizar. Se produce una recristalización, ¿cierto? Debido a ese aumento de presión y temperatura elevada. También lo que influye, ¿cierto?, es la presencia de fluidos químicamente activos, como por ejemplo los fluidos hidrotermales, ¿cierto?, que son fluidos producto de los vapores, los gases que emanan de un magma y que al ir enfriando se transforman en líquidos calientes, ¿cierto?, a elevada temperatura, porque están bajo presión y producen cambios en la roca original, la roca madre, entre comillas. Entonces ese cambio puede ser en una roca magmática o sedimentaria, incluso en una roca metamórfica, porque hay distintos tipos de rocas metamórficas, ¿ya? Entonces la presencia de estos fluidos hidrotermales activos como resultado de la adaptación a unas nuevas condiciones ambientales que son diferentes a las existentes originales cuando se formó la roca, producen ese metamorfismo. Entonces presión, temperatura elevada y presencia de fluidos hidrotermales, fluidos calientes que nacen del enfriamiento de un magma. El magma entrega gases, ¿cierto? Estos gases con el tiempo, más bien con la menor temperatura, se fluidizan, pero siguen estando a alta temperatura, 150 grados fácilmente, porque están bajo tierra, donde enfrían muy lentamente, y estos producen cambios en la roca original. El resultado de una roca diferente en textura y composición mineral de la original, que podía ser cualquiera de los tipos, ya esta roca original puede ser roca sedimentaria, puede ser una roca magmática, o puede ser una roca metamórfica. Entonces, al encontrarse a mayor presión, mayor temperatura, perdón, o con fluidos hidrotermales, o cerca en zona de contacto con un magma que aún no ha enfriado, es lo que produce el metamorfismo. Las rocas metamórficas pueden formarse debido a 3 factores metamórficos, como dijimos ya: temperatura, presión y actividad química. Dentro de la temperatura proporciona la energía que produce los cambios químicos que resultan en la cristalización de los minerales, ¿ya? Entonces se descompone un mineral y se forma otro. Entonces podríamos decir que es recristalización. ¿Qué es lo que nos dice el gradiente geotérmico? Que hay un aumento de temperatura de 20 a 30 grados Celsius por cada 100 kilómetros, de profundidad, ¿ya? De la roca. La presión, esfuerzo ejercido por toda la carga que existe por encima de las rocas. Esfuerzo ejercido por toda la carga que existe por encima de las rocas. Entonces esa presión también hace que las moléculas estén más juntas, las obliga a estar más juntas, y eso hace que se topen, y ese movimiento molecular a la fuerza es lo que produce un aumento de temperatura. Por eso generalmente a mayor presión hay mayor temperatura. Actividad química. Los fluidos químicamente activos, como los fluidos hidrotermales, potencian los procesos metamórficos, ¿ya? Principalmente agua, ¿cierto? Agua, pero también tiene iones metálicos, estos fluidos hidrotermales, ¿ya? A alta temperatura. Factores de presión. La presión es el segundo factor en importancia y surge del peso propio de los materiales. Estamos hablando entonces de la presión litológica. Presión litológica, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos la presión hidrostática, ¿cierto? ¿Qué me dice la presión hidrostática? Si este es el mar, ¿ya? En la medida que yo llego a una cierta profundidad, en la medida que empiezo a bajar, empieza a aumentar la presión, ¿ya? Entonces, ¿qué presión hay a esa profundidad? La presión a esa profundidad va a ser igual a gamma, que es el peso específico del agua, por
la profundidad, o sea, H. Entonces este es H, ¿cierto? Pero de igual forma se calcula la presión litológica. Entonces esta fórmula me sirve para calcular la presión litológica, en donde el peso específico es el que cambia, ¿cierto? El peso específico ahora va a ser el de la roca. Y aquí hay distintas capas de roca, no es una sola roca homogénea. Entonces tengo que sacar la media, ¿cierto? Dependiendo del espesor y del peso específico de cada capa, para obtener, ¿cierto?, la presión litológica, que va a ser el peso específico promedio que existe entre todas estas capas de roca, y la profundidad. Entonces, a mayor profundidad, tanto en el mar como bajo los suelos, hay mayor presión. Eso es lo que llamamos presión litológica. ¿Ya? Entonces, la presión es el segundo factor en importancia y surge del peso propio de los materiales que están encima, ¿cierto?, subyacentes, su densidad, ¿cierto?, y la profundidad. Por lo tanto, se considera presión litostática o litológica. Presión de fluido y confinamiento también. Actúa principalmente sobre materiales permeables y de alta porosidad. ¿Cuál? La presión de fluido y de confinamiento. La presión de fluido sumada a la presión litostática da como resultado la presión de confinamiento, ¿ya? Entonces la presión de confinamiento es la sumatoria de la presión de fluido más la presión litostática. ¿Dudas, preguntas? Perdón. Ahí te están hablando cómo cambia la presión litostática en la medida que se profundiza. Se genera de la carga de los materiales en el interior de la corteza terrestre y se ejerce en todas las direcciones, igual que la presión hidrostática, ¿ya? Voy a hacer de nuevo el dibujito. Ahí tengo el mar, o puede ser capas de roca, como les dije, y entre más profundo, mayor presión, ¿cierto? Porque tengo una columna de material encima mío que es mayor, igual que la presión atmosférica también, ¿ya? Funciona de igual forma, la presión atmosférica es mayor ¿dónde? Sabemos que es mayor a la orilla del mar, ¿cierto? Que es de una atmósfera, pero en la medida que yo voy subiendo, va disminuyendo esa presión atmosférica porque tengo una columna de aire, una columna de atmósfera menor en tamaño que la que existe a nivel del mar, aunque puedo ir a lugares donde están bajo el nivel del mar, como el Mar Muerto. El Mar Muerto, ¿cierto? Cerca de Israel, está en la frontera con Israel, con Jordania, si no me equivoco, está bajo el nivel del mar, más de 100 metros bajo el nivel del mar, por lo tanto ahí debería ser el lugar donde hay mayor presión atmosférica, porque tengo una columna mayor de atmósfera terrestre, ¿cierto?, que está encima mío, ejerciendo presión, porque el aire, ¿cierto?, pesa y por lo tanto ejerce presión. Entonces, la presión hidrostática, la presión atmosférica y la presión litológica se calculan de igual forma. P va a ser igual a peso específico, gamma, ¿cierto?, simbolizado con gamma, por H. En el caso de la presión atmosférica, H es máxima, ¿cierto?, en el punto más bajo de la Tierra. Pero a la medida que voy subiendo, va disminuyendo la presión. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el porcentaje de oxígeno por metro cúbico es menor también, porque está menos comprimido, hay menos oxígeno, por ejemplo, en el Everest hay un 30% del oxígeno que tenemos a nivel del mar. Por eso la mayoría sube con oxígeno, porque en el Everest, a los 8.848 metros sobre el nivel del mar, que viene a ser el techo de la Tierra, ¿cierto?, hay solamente un 30% del oxígeno que tengo a nivel del mar, que es aproximadamente un 21%, imagínense. O sea, un 30% del 21% que tiene el aire. Bueno, en el caso de la presión litostática, como les decía, es en todas direcciones, igual que la presión hidrostática o atmosférica. ¿Qué significa eso? Que esa presión que uno cree que es solamente hacia abajo, como está en medio de la roca, es como que la presión fuera por todos lados, ¿ya? Esa presión es por todos lados. A eso se refiere, se ejerce en todas las direcciones sobre ese punto, ¿ya? Ejemplo, para una pila de roca de 1 kilómetro de potencia, una columna de roca de 1 kilómetro de potencia, si la roca es de granito, el granito va a ejercer
con una potencia de 1 kilómetro, una carga de 264 bares. ¿Ya? Si la roca que tengo encima de 1 kilómetro es de basalto, la presión en ese punto va a ser de 294 bares. Y el agua, 1 kilómetro bajo el mar, ejerce una presión, ¿cierto?, de 98 bares. Un bar es prácticamente una atmósfera, ¿ya? Entonces estamos hablando de una presión enorme, ¿ya? Chiquillos, como tenemos 3 horas, hagamos un break ahora, ¿les parece? Y seguimos más ratito. Hagamos un break. ¿Qué hora vamos a volver, profe? ¿Ah? ¿Qué hora vamos a volver? En 20 minutos más. Son las 4:47, a las 15:05, ¿les parece? A las 15:05 yo me voy a conectar para que sigamos avanzando. Profe, una consulta. Dígame. Esto no va a entrar al primer certamen, ¿cierto? No, Ah, ya. Ya, profe, gracias. ya nos vemos. 20 minutos más. En el mismo ID.